Hola a todos y bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Y bueno, antes de sumergirnos en el tema de hoy, quiero empezar con algo especial. Que Dios bendiga enormemente el día y la semana de todos los que nos están escuchando hoy. Así es, una bendición para toda nuestra audiencia. Y vaya que hoy tenemos un tema que requiere toda nuestra atención. Totalmente. Hoy tenemos una misión fascinante. Vamos a hacer un análisis muy detallado del capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Y para desempacar todo este contexto histórico y teológico, nos estamos basando en las notas y comentarios de las Biblias de estudio Holman y la Nueva Almeida actualizada, la NAO. Que son fuentes, digamos, súper ricas en detalles arqueológicos y culturales. Exacto. Y lo primero que salta a la vista leyendo estas fuentes es que este capítulo no es nada más una lista de milagros sueltos. Hay una estructura aquí. Sí, es una arquitectura narrativa impresionante. Los eruditos señalan que este capítulo funciona como una crónica de 5 controversias consecutivas. O sea, es literalmente la anatomía de una revolución. ¡Wow! 5 seguidas. Ajá, en muy poco tiempo vemos a Jesús chocando de frente con las autoridades religiosas, desafiando pieza por pieza las estructuras de poder más sagradas de esa época. No es solo un catálogo de buenas obras, es una declaración que amenaza con tirar todo el sistema. Pues arranquemos con la primera controversia. Imagínense esta escena. Estamos en Cafarnaúm, que era una ciudad pesquera muy movida, a unos 32 kilómetros de Nazaret. Y probablemente la sede de operaciones de Jesús, ¿sí? Exacto. Y dicen los comentarios que muy probablemente esta era la casa de Pedro. Hay tanta gente, la multitud está tan apretujada queriendo escuchar, que las puertas están completamente bloqueadas. No cabe un alfiler. Literal, nadie más podía entrar. Y ahí es donde llegan 4 amigos cargando a un hombre paralítico en una camilla. Y al ver que por la puerta es imposible, toman una decisión súper radical. Suben por las escaleras exteriores y literalmente empiezan a romper el techo. Que suena loquísimo hoy en día, pero la arquitectura de Palestina en el primer siglo explica mucho esto. A ver, ¿cómo eran esos techos? Bueno, las casas típicas tenían techos planos, eran espacios útiles. La gente secaba herramientas ahí o hasta dormía cuando hacía mucho calor. Ah, o sea que aguantaban peso. Claro. Tenían vigas de madera gruesas y sobre eso ponían ramas o cañas. Y luego una capa súper gruesa de barro prensado, a veces hasta baldosas de arcilla. El texto original en griego usa una palabra que significa desentecharon el techo. ¡Qué locura! O sea, tuvieron que excavar a través del barro seco. Es un esfuerzo tremendo para hacer un hueco donde cupiera una camilla con un hombre adulto. Imagínense estar adentro, escuchando, y de repente te cae tierra en la cabeza y baja un hombre en una camilla. Es una interrupción súper dramática, y todos, incluyendo a los escribas y fariseos que estaban ahí sentados, están expectantes. Pues esperando un milagro, ¿no? Exacto. Uno espera que le diga, estás sano, levántate. Pero aquí viene el primer choque teológico. Jesús lo mira y le dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y boom, ahí explota la primera controversia. Porque para entender el escándalo tenemos que ponernos en los zapatos de esos escribas. A ver, explícanos eso. Para la teología judía, perdonar pecados es una prerrogativa exclusiva, pero exclusiva de Dios. Un ser humano no puede perdonar ofensas hechas contra la divinidad. O sea, decir eso era usurpar el lugar de Dios. Totalmente. Eso era el delito de blasfemia. Pensando en una analogía para nuestra época, es como si un ciudadano común y corriente se le acerca a alguien que cometió, no sé, traición a la patria o un delito federal gravísimo y le dice, tranquilo, yo te perdono en nombre del Estado. Tu expediente queda limpio. Exacto. Sonarías como un loco o un criminal. Y en el siglo I, el castigo por blasfemia, según Levítico 24, era la muerte por apedreamiento. Entonces Jesús sabía perfectamente en lo que se estaba metiendo. Parece una provocación deliberada. Es una estrategia brillante, más bien, porque les plantea un dilema lógico. Él les pregunta, a ver, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda? Y claro, si lo piensas, decir tus pecados son perdonados es facilísimo porque es invisible. Ajá, nadie puede comprobarlo. Exacto. Nadie tiene visión espiritual para ver si el alma se limpió o no. Pero decir levántate y anda requiere una prueba visual instantánea. Si el hombre no se para, quedas en ridículo frente a todos.
Entonces, el milagro físico termina siendo la prueba irrefutable de la autoridad invisible. Tal cual. Realiza lo visible para validar lo inescrutable. Y ojo aquí porque usa un título súper específico para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Que, según las notas de estudio, no es nada más decir soy un humano más, ¿cierto? Para nada. Las fuentes de Holman y la NEA nos dicen que es un eco directo del libro de Daniel, del capítulo 7. Ahí, el Hijo del Hombre es una figura celestial que recibe de Dios un dominio absoluto sobre todas las naciones. Wow, o sea, trayéndolo al mundo corporativo de hoy, es como si Jesús estuviera saltándose a los gerentes locales, los sacerdotes, el templo, y dijera, yo reporto directo al CEO del universo y vengo con toda la autoridad. Exactamente esa es la imagen. Reclama una autoridad monumental. Y los fariseos no podían probar que mentía sobre el perdón, pero después de ver al paralítico caminar, tampoco podían negar su poder. ¡Qué tensión! Y bueno, si esto los indignó en el plano invisible espiritual, el siguiente paso los iba a desquiciar en el plano social visible. Pasamos a la segunda controversia. Así es, salimos de la casa en Cafarnaúm y nos vamos a la calle. Directo a una mesa de impuestos. Donde está Levi, también conocido como Mateo, un cobrador de impuestos. Y a ver, a nadie hoy en día le gusta pagar impuestos, pero el odio que le tenían a los publicanos en Judea era otro nivel. Era un odio visceral, sí, porque el Imperio Romano privatizaba el cobro de impuestos. Vendían los derechos al mejor postor. Ah, o sea que Levi pagó por estar ahí. Exacto. Pagaba una cuota adelantada a Roma y luego tenía total libertad para exprimir a la gente de su propio pueblo y recuperar su inversión con ganancias gigantescas. Era una extorsión legalizada. Totalmente. Colaboraban con los invasores romanos, cometían traición política y además, por tocar moneda extranjera constantemente, eran considerados impuros ritualmente. ¿Estaban al mismo nivel social que los peores criminales? Y Jesús va, se le acerca y en lugar de regañarlo, le dice, sígueme. Leví deja todo y organiza un banquete gigante en su casa. Y ahí está el detalle. Un banquete no era cualquier cosa. Claro, invita a Jesús, a los discípulos y pues ¿a quién más iba a invitar Leví? A la única gente que se juntaba con él, otros cobradores y criminales. Y el escándalo de la mesa es porque en el Medio Oriente antiguo, reclinarse a comer era un acto de intimidad. ¿Cómo? ¿Reclinarse? O sea, ¿no estaban sentados en sillas? No, se recostaban sobre cojines apoyados en el codo izquierdo. Imagínate, las cabezas muy cerca de la mesa y los pies hacia atrás. Era un círculo súper cerrado. Compartir esa postura era decir públicamente, estamos en comunión, te acepto. ¡Qué fuerte! Para ponerlo en términos modernos, sería como si hoy viéramos fotos de un líder moral intachable, alguien súper respetado, en una fiesta de lujo abrazado y brindando con políticos corruptos y líderes del crimen organizado. Exacto. La gente pediría su cancelación inmediata. Las redes sociales arderían. Y para los fariseos, que vivían obsesionados con la pureza, la palabra fariseo significa separado, ¿no? Así es. Para ellos la santidad era frágil. Si algo puro tocaba algo impuro, se contaminaba. Y Jesús invierte esa lógica por completo con su respuesta. Cuando le reclaman, él dice, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Es una respuesta magistral. Reclasifica a estos pecadores. Ya no son parias tóxicos, son pacientes que necesitan sanidad espiritual. Me encanta esa visión. Un buen médico no se queda escondido en una burbuja para no contagiarse. Va a la sala de emergencias porque ahí es donde su conocimiento sirve. La santidad de Jesús es tan poderosa que contagia la impureza, no al revés. Es súper subversivo. Pero bueno, la atención no para ahí. Porque de las barreras sociales pasamos directamente a las tradiciones religiosas. La tercera controversia. Ya no es con quién come, sino cuándo y cómo deja de comer. El conflicto del ayuno. Las fuentes nos dicen que los fariseos ayunaban religiosamente. Sí, muy estrictos. Ayunaban 2 días a la semana, lunes y jueves normalmente. ¿Y por qué esos días específicamente? Porque la tradición oral decía que Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley un jueves y bajó un lunes. Entonces, los más devotos usaban esos días para ayunar como acto de piedad y luto por estar bajo el yugo romano. Y hasta los discípulos de Juan el Bautista siguen estas reglas. Entonces, visualmente el contraste era enorme. Tenías a todos los líderes espirituales súper demacrados, guardando luto, y ves a los discípulos de Jesús comiendo tranquilos.
Y claro, la gente va y le exige a Jesús una explicación. ¿Por qué los tuyos no ayunan? Y Jesús les responde con una analogía sobre una boda. Dice que no puedes pedirle a los invitados que ayunen mientras el novio está en la fiesta. Que por cierto, en el Antiguo Testamento, la figura del esposo o el novio casi siempre representa a Dios mismo en su relación con Israel. O sea que indirectamente está diciendo yo soy ese novio. Exacto. Otra afirmación fuertísima sobre su identidad. En una boda oriental, que duraba días, estar triste o ayunar era hasta ofensivo. Pero ojo, porque en medio de esta imagen tan alegre de la boda, suelta una frase que, según los comentarios, es súper sombría. Sí, dice, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. Y la palabra en griego para quitado implica violencia, o sea, ser arrancado a la fuerza. Es la primera vez en Marcos que insinúa su muerte violenta, ¿verdad? Así es, una advertencia que seguramente congeló a más de uno ahí. Y para rematar el punto de por qué sus discípulos no pueden simplemente seguir las viejas reglas, usa dos metáforas famosísimas, la del remiendo de tela nueva en ropa vieja y la del vino nuevo en odres viejos. Dos imágenes muy cotidianas para ellos. Si tratamos de entenderlo con la tecnología de hoy, es como intentar instalar un sistema operativo nuevecito, con inteligencia artificial y todo, en una computadora de hace 20 años. Pues colapsa todo. Exacto. El procesador no da, la pantalla se congela y pierdes tanto la máquina vieja como el software nuevo. Tienes que usar hardware nuevo. Es una excelente forma de verlo. Y físicamente con los odres pasaba igual. En esa época el vino se guardaba en bolsas de piel de cabra. Cuando el cuero era nuevo, pues era elástico. Claro, se podía estirar. Pero el vino nuevo, como sigue fermentando, libera gases. Libera dióxido de carbono. Y ese gas necesita espacio. Exacto, el odre nuevo se estira. Pero si agarras un odre viejo, que ya está seco y rígido, y le echas ese vino nuevo burbujeante, la presión del gas revienta el cuero. Pierdes el contenedor y pierdes el vino. El mensaje es clarísimo. Las enseñanzas de gracia y libertad de Jesús no podían meterse a la fuerza en el sistema legalista y rígido del judaísmo tradicional. Era la obsolescencia declarada de todo el sistema religioso de los fariseos. Y si eso ya era grave, agárrense porque llegamos al clímax, la cuarta y quinta controversia juntas en el último evento del capítulo. El choque sobre la institución más sagrada de todas, el día de reposo, el sábado. Que hay que aclarar, el sábado para ellos no era nuestro fin de semana para ir al parque, era el corazón de su identidad. Totalmente sagrado. Después del exilio en Babilonia, los fariseos crearon un cerco de reglas alrededor de la ley para asegurar que la nación nunca más fuera castigada. Crearon 39 categorías de trabajo prohibido en sábado. 39 categorías. Y bueno, la escena es esta. Jesús y los discípulos van caminando por un campo de trigo. Como los discípulos tienen hambre, empiezan a arrancar espigas para comer. Y según las notas de estudio, esto no era robo, ¿o sí? No, para nada. La ley del Éxodo y Deuteronomio permitía a los viajeros hambrientos tomar de los bordes del campo siempre y cuando no usaran herramientas para llevarse la cosecha ajena. Era como una red de seguridad social. Ok, entonces el problema no era el robo. El problema técnico era qué día lo estaban haciendo. Exacto, era sábado. Y para los fariseos, arrancar la espiga era cosechar. Frotarla en las manos para sacarle la cáscara era trillar. Y soplar la cáscara era aventar. ¡Wow! Rompieron como 3 reglas de una vez. Y claro, los fariseos se le van a la yugular a Jesús. Pero la defensa que él usa es brillante. Le cita el precedente de su rey más intocable, el rey David. El gran héroe nacional. Les recuerda la vez que David huía por su vida, llegó muerto de hambre al santuario y se comió los panes de la proposición, que eran 12 panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer. Y Dios no castigó a David por eso. El principio es que la necesidad humana urgente, como el hambre, tiene prioridad sobre el ritual religioso. Pero aquí, haciendo una pausa para ver un detalle súper interesante en las Biblias de estudio, Jesús dice que esto pasó en los días de Abiatar, sumo sacerdote. Pero históricamente, el que le dio el pan a David fue el padre de Abiatar, que se llamaba Ahimelech. Sí, es un detalle textual que a muchos les hace ruido. ¿Cómo explican los eruditos esta aparente contradicción? Hay dos explicaciones principales en las fuentes. La primera es histórica. Saúl ejecutó a Ahimelech por ayudar a David.
Abiatar, el hijo, fue el único sobreviviente. Se unió a David y se convirtió en un sumo sacerdote famosísimo. Así que usar su nombre era como marcar toda esa época. Ah, entiendo. Como decir hoy en los días de la presidencia de Lincoln para hablar de algo que pasó unos meses antes de que tomara el cargo, solo porque su nombre define toda esa era. Totalmente. Y la segunda explicación es literaria. Los rollos antiguos no tenían capítulos ni versículos. Los rabinos le ponían nombres a las secciones del pergamino basados en personajes clave. Quizás Abiatar era el nombre de esa sección de la escritura. Interesante. Pero bueno, más allá de ese tecnicismo, el argumento central de Jesús es una bomba. Él remata diciendo, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Una frase que demuele todo el sistema opresivo. El sábado fue diseñado por Dios como un regalo, un oasis de descanso. Y los fariseos lo habían convertido en una camisa de fuerza. Y no se queda ahí. Da el golpe final diciendo, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Reclamando autoridad total? Les está diciendo en la cara, esa institución que ustedes vigilan tanto, bueno, yo la inventé, me pertenece. Es la culminación de toda esta rebelión que vimos en el capítulo. Es impresionante. Si hacemos una síntesis de esta exploración, vemos cómo Jesús fue escalando paso a paso. Primero reclamó autoridad sobre el pecado, que es el mundo invisible. Luego sobre las fronteras sociales, sentándose a comer con los marginados y parias de la sociedad. Después, demostró autoridad sobre la tradición religiosa, con el tema del ayuno y los odres nuevos. Para terminar, adueñándose de la ley divina más importante de todas, el sábado. Es un giro completo a la forma en que entendían a Dios. Y esto nos deja con un pensamiento muy provocativo para cerrar. A ver, ¿cuál es? Es súper fácil criticar a los fariseos por ser tan cerrados y legalistas en el siglo I, pero la pregunta real es para nosotros. ¿Cuáles son esos odres viejos que tenemos hoy en día en nuestra sociedad? Uf, qué buena pregunta. ¿Qué tradiciones rígidas o prejuicios nos están impidiendo aceptar verdades nuevas o mostrar misericordia real? ¿A quiénes estamos etiquetando hoy como intocables en lugar de verlos como pacientes que necesitan compasión? Es algo para llevarnos de tarea y reflexionar profundamente, porque el vino nuevo sigue necesitando odres nuevos que no lo asfixien. Definitivamente, un autoexamen muy necesario. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante de este texto y sus implicaciones. Agradecemos muchísimo el tiempo y la atención de quienes nos acompañan en cada programa. Ha sido un placer. Y bueno, como dijimos al principio, nos despedimos recordando que Dios bendice a todos los oyentes, que tengan un excelente resto de semana y nos vemos en la próxima exploración a fondo.